¿Qué tal, Wilfredo? Buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches. ¿De dónde nos hablas? Puerto Rico. Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué te trae por aquí? No, quería hacer una pregunta. ¿Eres católico? Bueno, católico, pero no romano. O sea, eres protestante. Pero bueno, no pasa nada. Adelante, hazme la pregunta. No, es un diálogo, no. Sí, sí. Con mucho respeto y amor. Yo Me no, pre- yo no te doy la moneda aquí, tú me das la moneda. Así que no te preocupes, ¿no? Como quieras dialogar, dialogamos. Y de entrada yo pienso bien de todas las personas que entran. Pienso que son buenas personas, a menos que me demuestren lo contrario. Así que bienvenido y me Gracias, alegra tenerte por aquí. Adelante. gracias. No, mi pregunta, Tomás, era para ustedes. ¿Cuándo ustedes pasan porque todos nacimos bajo la ira de Dios, destituidos de la gloria de Dios por el pecado de Adán? Uh-huh. Pues, para ustedes, ¿cuándo es que ustedes pasan de esa ira a ser hijos de Dios? Con el bautismo. Bautismo del agua. Bueno, se entiende también bautismo del Espíritu, no es solamente algo material. El agua es el sacramento, que es el signo sensible, pero se supone que tiene que haber arrepentimiento, digamos, ¿no? Esto tratándose de, por ejemplo, del bautismo de adultos. Okay. No, me pregunto porque para nosotros usamos el mismo documento de la Biblia, nada más no usamos los documentos católicos romanos, pero fuera de eso, la Biblia la usamos los dos. Y la Biblia establece que todo aquel que lo recibió, o sea, que creyó en él, es nacido de Dios, una de Juan 2 y el 13, pero es nacido de Dios, regenerado por algo que no hacemos nosotros, algo que hace Dios. O sea, que nadie puede decidir que cuando se bautiza en el agua, nace de nuevo. Nacemos de nuevo para poder creer en Dios. No sé O si sea, te pregunto, ¿estás diciendo que solamente hay que creer y no tenemos que hacer nada más? somos justificados por la fe en Cristo. Cuando alguien cree en verdad es porque ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo de Dios y por eso ha creído. Y el que ha creído va a ser justo. Me refiero a eso, que el que ha creído va a ser una nueva criatura, va a perseverar, va a amar la justicia, porque Dios te da un nuevo corazón. Ezequiel 36, 25 al 28. Dios te rociaré con agua limpia, te lavaré de tus impurezas, te daré un nuevo espíritu, te daré un nuevo corazón para que puedas obedecer mis ordenanzas. Sí. Eso para nosotros es nacer de nuevo en el espíritu. Te hago una pregunta como para entenderte, ¿no? Quiero entender cómo piensas tú. Lutero, por ejemplo, le sugirió a Enrique VIII agregar una reina a su reina. Le sugirió una bigamia. Y Lutero hablaba de creer en Jesucristo. Le decía a Melanchthon, su teólogo, cree fuertemente y peca más fuertemente aún. Y le sugirió a Enrique VIII, no hay nada que prohíba agregar otra reina. Eso, digamos, Lutero podía ser bígamo, no lo era él en concreto, pero podía ser bígamo y puede ser salvo por creer nomás. Ok, pues a lo mejor empecemos. El poder de la salvación viene por medio del evangelio. Y el evangelio es predicar, empezando por la ira, que todos estamos destituidos. Segundo, predicar Jesucristo, que se hizo hombre. Dios envió a su hijo, que se hizo hombre de María la Virgen, vivió una vida perfecta, o sea que él no pecó, recibió la ira del Padre por nuestros pecados. Todo aquel que crea en él recibió la ira por esas personas y dio su vida voluntariamente porque él es Dios. A tercer día resucitó. Ese es el evangelio. El que crea eso de todo corazón. Por eso Felipe le pregunta, ¿has creído de todo corazón? Cuando escuchó de quién él hablaba, que era Jesucristo, él dice, sí, creo que
Él es el Cristo. En otra palabra, creo que Él es Dios. Sí, todo eso lo entiendo. Mi pregunta fue otra, pero te pongo este ejemplo. Lutero y Zwinglio se encontraron, los dos apelaban a la Escritura, ambos dos. Lutero decía que Cristo estaba presente en la Eucaristía, aunque él hablaba de la empanación, pero por ejemplo es todo un tema complicado, pero él le decía a Zwinglio, esto es mi cuerpo, significa que Cristo está presente en la Eucaristía. Zwinglio le decía que no, que en realidad eso era un símbolo. ¿Quién de los dos tiene razón? No, es bien válida esa pregunta. ¿Quién tiene la razón? No, lo vamos a saber cuando estemos con Cristo. ¿Y cómo sé si una doctrina me ayuda a salvarme o no? Porque Cristo en Juan 13 y en Juan 15 dice, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Y los dos apelaban a la Biblia. Los dos, es más, digamos, Lutero decía que a los anabaptistas había que matarlos, porque justamente negaban el bautismo de niños. Lutero apelaba a la Escritura y los anabaptistas también, y Lutero decía que se iban a condenar. ¿Cómo sé yo que esa persona se va a salvar o se va a condenar? Mi pregunta es esta. ¿Quién determina qué cosa creer y qué cosa no creer? Porque, por ejemplo, los anglicanos, los luteranos y también podemos decir que los metodistas admiten el bautismo de niños, pero los pentecostales y los bautistas no. Lo mismo, los mormones y los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, en cambio el resto del cristianismo sí. No sé, los ortodoxos, los católicos y también los luteranos decimos que Cristo está en la Eucaristía y el resto de los cristianos no. ¿Quién tiene razón? Ok. Empezando, el fundamento básico que tenemos que tener como seguidores de Cristo, discípulos, es la Escritura que fue determinada en un momento dado por la Iglesia Católica. O sea, esa historia es real, esa historia no podemos borrarle y eso es verdad. Nosotros vemos que hubo un desvío en base a las Escrituras. ¿Qué nos referimos con eso? En Romanos, Pablo empieza enseñando la ira de Dios y enseña que el poder de Dios es el Evangelio. Romanos 1, 15, 16. Que ese es el poder de Dios por fe para fe. Porque es por fe que nos salvamos, por medio del Evangelio. Efesios 1, somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:13, tienes al escuchar el Evangelio, el que ha creído la palabra de la salvación es sellado con el Espíritu Santo. Todo eso está muy bien y yo como católico... La pregunta de la iglesia, Tomás, sí, estoy de acuerdo contigo que hay una historia y estamos en... Pero no apunto a eso, Wilfredo, disculpa que te interrumpa. No, sí, diga. Todos apelamos a la Biblia, absolutamente todos, pero todos tenemos interpretaciones distintas y todos apelamos a la Biblia. ¿Quién tiene razón? Acá no estamos hablando de quién formó la Escritura, o sea, tú ya lo reconociste, fue la Iglesia Católica, bueno, perfecto, o sea, todo bien, pero todos apelamos a la Escritura. Mi pregunta es, y eres el tercero que entra y le hago la misma pregunta, y yo la hago con sinceridad, porque yo busco la verdad. Si el día de mañana yo digo, bueno, la Iglesia Católica está equivocada, yo dejo de ser católico, ¿no? Pero obviamente que yo estoy convencido de que la verdad está en la Iglesia Católica, obviamente, pero estoy abierto a la verdad. Mi pregunta es, ¿quién tiene razón de las 60.000 denominaciones que hubo? Si Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y Cristo prometió el Espíritu Santo, ¿por qué está todo este caos? ¿Y por qué todos pensamos uno va para la izquierda y otro para la derecha? Es decir, ¿quién tiene razón de todas las interpretaciones habidas y por haber? ¿Por qué? Porque en Romanos 7 Pablo explica que tenemos un remanente y ese remanente, me refiero que cuando tú naces de nuevo, aunque eres una nueva criatura, luchas con el viejo yo, con el pecado que todavía mora en ti. Y Dios ha permitido que haya diferencias para esto mismo, para que los que amamos a Cristo nos amamos aunque haya diferencias,
Pero sí estoy de acuerdo que tenemos que tener ciertas cosas en común. ¿Y quién determina eso? ¿Quién determina qué es lo que es común y qué es lo que no tiene que ser común? ¿Quién lo determina? Estoy de acuerdo, ya cierta historia determinó eso. Ahora, en ¿Cierta donde... historia? Sí, porque hay historia. Pero es como decir, cuando yo me refiero a que hay historia, Tomás, es en el sentido de que el fundamento fue establecido por los judíos y esos judíos fueron convertidos en cristianos, que se compone de judíos y griegos, y la iglesia es de Cristo, no es de una denominación específica. Es Cristo que salva por medio del evangelio. Nosotros proclamamos el evangelio, pero es Dios que te salva, es Dios que te regenera, es Dios que te da un nuevo corazón. Y por ejemplo, a ver, no es una denominación la que te salva. ¿Cómo interpretamos Mateo 16, 18? Por ejemplo, que Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo interpretamos que Pablo le habló a Tito y le habló a Timoteo y les dijo cómo tenía que ser un obispo y le dijo cómo tenían que juzgar a los presbíteros? ¿Cómo interpretamos a San Ignacio de Antioquía? Que San Ignacio de Antioquía dijo en la carta a los Efesios capítulo 3, la carta que él mandó, ¿cómo interpretamos que él dijo que justamente se decidió poner a los obispos hasta los confines del mundo? ¿Cómo interpretamos también que, por ejemplo, Onésimo, San Ignacio lo identifica como obispo de Éfeso, también identifica a Policarpo como obispo de los Esparmiatas? Es decir, si no había ninguna denominación, ¿por qué tenemos una iglesia jerárquica inmediatamente después de la resurrección de Cristo? No, de historia ahí te la debo, no sé mucho, sé cosas básicas, no sé en todos detalles, pero sé... Bueno, te lo digo yo, ya que no lo sabes, te lo digo yo. Había un obispo de Roma, por ejemplo, el obispo de Roma era Lino, después de Pedro, reconocido tanto por San Ireneo de León como por el mismo Tertuliano. Después, por ejemplo, había obispos de Éfeso. San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, discípulo de San Pablo, decía, por ejemplo, donde está el obispo está Cristo y donde está Cristo está la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, había no solamente obispos, había presbíteros, había diáconos, testimoniado por Dionisio Areopagita, también por el mismo San Ignacio de Antioquía. Y todos ellos, si tú lees, por ejemplo, a San Ignacio, él creía en la Eucaristía tal cual lo cree la Iglesia Católica hoy en día, por ejemplo. Y estamos hablando de un discípulo de San Juan, un discípulo de San Pablo, un discípulo de San Pedro, de un trío realmente espectacular, ¿no? Entonces, a mí me parece que, no sé, estás hablando de que no había una denominación, pero yo veo una denominación ahí, ¿no? Y acá te quiero decir una cosa, si no había una denominación, digamos, ¿cómo Cristo iba a mantener a la iglesia? ¿Cómo Cristo podía mantener a la iglesia unida? Porque él dijo, él rezó en San Juan por la unidad, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y justamente él dijo, yo me voy del mundo, pero ellos se quedan en el mundo. ¿Cómo podía mantenerse la unidad sin una denominación? Porque lo que se ve después de Lutero, y Lutero mismo lo acepta en su carta a los cristianos de Amberes, lo que se ve es caos doctrinal. Porque yo creo que no necesariamente, porque en Romanos 11, cuando hablan de que no había, o sea, que el profeta decía, no queda más nadie, él dice, queda personas porque yo siempre tengo un remanente. O sea, que Dios siempre mantiene un remanente. Porque el que mantiene a la iglesia no es un grupo de personas. El que mantiene a la iglesia es de Cristo. Eso es verdad, pero había una iglesia jerárquica. Había una iglesia jerárquica al inicio. Y te hago una pregunta, porque tú estás interpretando la Biblia. ¿Cómo sabes que tu interpretación es correcta? ¿Cómo yo sé que la interpretación?
hay muchas cosas que tú y yo la podemos leer y ya fue traducido en español. ¿Pero en qué idioma leíste la Biblia? Yo la puedo leer en español y voy a Logos si necesito verlo en el idioma original. O sea, por ejemplo, ¿la puedes leer en griego o en hebreo? Bueno, con Logos, sí. Con Logos. Bueno, ¿sabes lo que es un genitivo y un dativo, por ejemplo? No, es que... Entonces no sabes griego y hebreo. No, vamos a ser sinceros, ¿no? Sí. No sabes. No dije que sé. No hay ningún problema. No te estoy humillando, no hay ningún problema. No. Lo mío era una pregunta sincera. Porque yo te voy a explicar una cosa. Para que haya una interpretación, si yo estoy leyendo la Biblia en español, uno tiene que agarrar y, digamos, leer una traducción. Y la traducción es una interpretación. Entonces no le estoy creyendo a la Biblia, le estoy creyendo a quien interpreta. O sea, para poder interpretar la Biblia más o menos bien habría que saber griego y hebreo, y aún así deberías conocer el contexto cultural y el contexto histórico. Y aún sabiendo todo esto, deberías conocer los géneros literarios. Y aún sabiendo todo esto, deberías aplicar el método hermenéutico. Y por ejemplo, David Jones, un protestante, ¿no? Después otro, James Edward Carroll, otro protestante. Después, no sé, Kate Madison, John MacArthur, todos ellos aplicaban por ejemplo, el método hermenéutico, todos ellos lo aplicaban y se contradecían el uno al otro. Entonces, piensa en las personas que saben griego, que saben hebreo, que conocen el género literario, que conocen el contexto cultural histórico, que aplican el método hermenéutico, bla, 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 y aún así se contradicen. ¿Cómo sabemos nosotros que yo al menos no sé hebreo y mi conocimiento del griego es limitado? Yo estudié 3 años griego, pero mi conocimiento... ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos la interpretación correcta? Le voy a dar un ejemplo. En los tiempos de Esteban, lleno del Espíritu Santo, los judíos decían lo mismo de él. Decían, ¿cómo él sabe tanta letra? Que ellos eran expertos en las cosas, o sea, expertos en el idioma, expertos en el Viejo Testamento. Y viene una persona lleno del Espíritu Santo, Juan del Pueblo, alguien que no era conocido, Esteban, y ellos no podían ni soportar lo que decía Esteban, y Esteban le explicó las escrituras, y fue tanto el impacto que terminaron matando la piedrazo. El factor es que es Dios, el Espíritu Santo mora en cada persona, y si nosotros aprendemos de otras personas, por ejemplo, yo estoy aprendiendo de cosas que tú me estás diciendo, pero independientemente también es Dios enseñándole a cada persona, porque es Dios que nos da dones. ¿Quién era Esteban? O sea, dime el rango que tenía Esteban. Esteban fue escogido como uno de los diáconos. Perfecto, diácono. ¿Fue escogido por quién? Por los apóstoles. No, por la iglesia, perdón. Perfecto, iglesia, pero ¿quién guió a la iglesia? Y le pusieron las manos. Claro, pero ¿quién guió a la iglesia para poder escoger digamos, a Esteban? ¿Quién fue el que dijo, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas, porque tenemos mucho trabajo? ¿Quién lo dijo? Fueron los apóstoles. El apóstol específico no me acuerdo ahora mismo. Pedro fue. Pedro, que fue justamente el primer obispo de Roma. Así que me parece que ahí tocaste un punto clave, ciertamente un punto clave. Pedro, primer obispo de Roma, primer papa, fue el que dirigió la elección tanto de Matías como la elección de Esteban. Mira, ¿sabes cuál es mi problema? Me pareces muy buena persona y yo estoy realmente contento de tu respeto. Eres muy respetuoso y te lo agradezco. Y te lo agradezco muchísimo. Pero mi gran problema con los hermanos separados, como le llamamos nosotros, ¿no? Es que realmente todos apelamos a la Biblia, todos apelamos a Jesucristo, pero si realmente no tenemos un magisterio, no tenemos, digamos, algo venido del Espíritu Santo, porque no estamos hablando de un magisterio cualquiera, ¿no? Si no hay un magisterio que nos diga cuál es la interpretación correcta de la Escritura,
El problema está que cada hermano es un papa para sí mismo. Tú interpretas como quieres, yo interpreto como quiero, otro interpreta como quiere. ¿Sabes cuál es el problema? Que con eso, directamente, yo soy Dios para mí mismo. Porque lo que sucede es que hubo gente que interpretó la Biblia diciendo que creía en Jesucristo, diciendo que creía... Hubo gente que interpretó la Biblia como le pareció, siendo su propio magisterio, y terminó no solamente en la poligamia, terminó inclusive admitiendo cosas muy inmorales. Yo creo que la libre interpretación como la estás proponiendo es muy, muy peligrosa y a mí no me convence, sinceramente. No, y estoy de acuerdo hasta cierto punto contigo, Tomás. Tiene que haber un orden. Y por eso empecé diciéndote que sí, hay una historia. Por ejemplo, yo creo lo mismo. La confesión de Nicea, cuando se hizo el concilio de Nicea, yo creo cuando se hizo el concilio de la Biblia, que esos hermanos determinaron cuáles eran los libros inspirados por Dios. O sea, esa historia, yo creo en eso. Pero ¿por qué aceptas eso y no aceptas a la Iglesia Católica actual? Porque muchas de las cosas que ustedes creen no está escrito. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, María es intercesora y la palabra enseña que solamente Jesús. Jesús es sumo sacerdote, intercesor, mediador, todo. No enseña en ningún lugar en las escrituras que tenemos que orar a ella para interceder ella por mí a Jesús. Si yo tengo puedes decir, Padre, ¿puedes mostrarme un pasaje bíblico que diga que no se tenga que orar a María? No dice que se tenga, pero tampoco dice que se tiene. O sea, si no dice lo contrario, tampoco, o sea, ahí también tienes la carga de la prueba. Si no dice lo contrario, deberías probar que no se puede. Pero, por ejemplo, ¿tú puedes rezar por mí? Sí. Entonces, si rezas por mí, estás intercediendo por mí. Pero no, mi oración no llega, si no es por el Espíritu Santo que yo tengo que mora en mí. Yo le oro al Padre y el Espíritu Santo intercede por medio de Jesucristo. Nosotros decimos lo mismo. María puede orar por nosotros, pero María puede orar por nosotros gracias a Jesucristo, no gracias a sus propios méritos. Si tú piensas que María tiene méritos propios, no, María no podría hacer absolutamente nada si no fuese por los méritos de Cristo. Pero si te acuerdas, por ejemplo, las bodas de Canaá, María intercedió ahí por los esposos y le dijo, no tienen vino. Y Cristo no solamente que adelantó su hora porque su madre se lo pidió, sino que al mismo tiempo adelantó su hora y hizo lo que María le pidió por ser su madre. Y otra cosa, María dijo, justamente Isabel dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y María dijo, todas las generaciones me llamarán beata, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. O sea, no estamos hablando de que María toma el lugar de Jesucristo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que así como tú puedes orar por mí y yo puedo orar por ti, María, que está más cerca de Cristo que todos nosotros, puede orar por nosotros. Lo mismo en la cruz. ¿Qué cosa dijo Cristo? Juan, he aquí a tu madre. Y le dijo a María, he aquí a tu hijo. En Juan estamos representados nosotros. O sea, no, yo no veo contradicción ahí, no veo que vaya contra la Biblia. Y aún así lo que te puedo decir es esto, ¿no? Tú deberías probar de dónde viene la iglesia a la cual perteneces, porque tu iglesia, ¿cuándo fue fundada? Eres católico no romano. ¿A qué denominación perteneces? Soy bautista reformado. O sea, tu religión viene, tu denominación viene del siglo XVIII. De los 1600. Del 1600, del siglo XVII, no XVIII. Efectivamente, estamos hablando de una denominación que tiene 300 años. Yo prefiero creerle a la Iglesia Católica que está desde Jesucristo. Yo prefiero, ese es el punto, ¿no? Sí, y yo prefiero, porque el que me salvó fue Jesucristo, por medio del Evangelio. Y ahí es que yo regreso, porque usted y yo sabemos que ese es el poder de Dios. Es cuando proclamamos ese Evangelio, no porque usted o yo lo diga, es porque Dios usa eso para salvar a las personas.
Una pregunta, Wilfredo, y con esto simplemente con esto me concluyo lo que quiero, a lo que quiero llegar. ¿A Cristo hay que obedecerle? Amén. Hay que obedecerle, ¿verdad? Si Cristo quiso fundar una iglesia y Cristo quiso decir que quien rechaza su iglesia lo rechaza a él, ¿le vas a decir que no puede hacerlo? Él es Dios, él puede hacer lo que quiera. Exacto. ¿Y Cristo qué le dijo a los apóstoles? Le dijo, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. ¿Y qué cosa dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, la iglesia es piedra, es columna y fundamento de la verdad. Quien rechaza la iglesia, rechaza a Cristo también. Y no se hablaba de la iglesia bautista, se hablaba de la iglesia católica. Porque justamente San Ignacio de Antioquía era un obispo católico, discípulo de los apóstoles. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, todos descendientes de los apóstoles y todos católicos. O sea, a lo que voy con esto, Wilfredo, es, digamos, si Cristo quiso fundar una iglesia y nosotros le estamos desobedeciendo a esa iglesia que Cristo fundó, y Cristo le dio a esa iglesia poder para justamente interpretar su palabra, cuando le desobedecemos a la iglesia, le desobedecemos a Cristo. Ahí está el punto, ¿no? Yo por eso, esto al menos para que lo pienses, ¿no? Para que lo tengas en cuenta, porque, en fin, ¿no? No me convence el agarrar y decir, bueno, que cada uno piense lo que quiere. Lo que hay que volver es a los orígenes. ¿Cuál era la iglesia que Cristo fundó? Porque ahí está la clave, ¿no? ¿Qué era lo que Cristo quería al fundar esa iglesia? Y no me digas que no había una denominación porque ya te probé con la historia que era, ¿no? Así que... No, la iglesia fundada fue en las Escrituras. Y en ese tiempo fueron 11 apóstoles, incluyendo a Pablo después como abortivo. Y ellos establecieron la iglesia. Por eso... Y ellos fueron al mundo y había una iglesia en Efesios, en Israel. En ningún momento... Y hubo una iglesia en Roma, que es la que escribe la carta a Pablo a la iglesia de Roma, que él no estaba ahí, o sea, que él nunca visitó. Pero eran iglesias compuestas de judíos y griegos. Pablo estuvo en Roma, Pedro también. Y sí, por otra parte, ¿conoces, por ejemplo, la historia de Clemente, el obispo de Roma, el Papa Clemente? No sigo a eso. Bueno, el Papa Clemente fue fue ordenado por San Pedro, esto lo dice Tertuliano, en justamente Prescripción contra los herejes, en el capítulo 32. Clemente fue ordenado por San Pedro para ser obispo de Roma, y resulta que cuando hubo un conflicto en Corinto, ¿qué sucedió? Sucedió que estaba el apóstol San Juan vivo. ¿Quién resolvió ese conflicto en Corinto entre los presbíteros y el obispo? Lo resolvió el Papa Clemente, no lo resolvió San Juan. Lo mismo San Ireneo de León, San Ireneo de Lyon, más o menos por el año 180, que era discípulo de San Policarpo, y San Policarpo era discípulo de los apóstoles, de San Juan, de San Pablo, ¿no? Bueno, San Ireneo de Lyon, cuando el obispo de Roma, Víctor, quiso excomulgar a los obispos de África por justamente querer celebrar la Pascua en otra fecha, San Ireneo de Lyon le pidió que no los excomulgara, que espere un poco, que tenga paciencia, pero no le negó su derecho a excomulgar a los obispos de África si estaban haciendo las cosas mal, ¿no? Estamos hablando de los orígenes de la iglesia, estamos hablando de San Ireneo, discípulo de Policarpo, discípulo de San Juan y San Pablo, estamos hablando de San Ignacio de Antioquía, estamos hablando de la iglesia que Cristo fundó. Entonces, sí, no es la iglesia bautista la que Cristo fundó, Wilfredo, no es la... Pero bueno, entiendo que no estás de acuerdo, todo esto te lo digo para que lo pienses. Sí. No, y lo que quería, el tema que quería hablar con usted era enfocándonos en que, por ejemplo, usted tiene seguridad de
de salvación. Si tú mueres ahora mismo, Tomás, ¿tú tienes seguridad de que cuando abras los ojos estás al frente de Cristo? No, no la tengo porque, digamos, no la tengo porque realmente existe el purgatorio. Ese es el punto. Okay. Obviamente que quien va al purgatorio está salvado. Pero, más bien dicho, yo lo que te puedo decir es esto. Si estoy en gracia de Dios, si estoy arrepentido de mis pecados, que nosotros nos arrepentimos a través del sacramento de la confesión, instituido en Juan 20, los pecados les serán perdonados a quienes ustedes se los perdonan y les serán retenidos a quienes ustedes se los retengan, ¿no? Si nosotros estamos arrepentidos de nuestros pecados, podemos salvarnos, pero no necesariamente me muero y me voy al cielo. Existe el purgatorio donde está el tiempo de la purificación. Ahora, si me preguntas, ¿solo por la fe en Cristo soy salvado? Te respondo con Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demuestro mi fe. Obviamente que la fe es importante y sin la gracia de Dios no podríamos hacer buenas obras. Presupuesta la gracia de Dios, necesitamos esforzarnos para poder salvarnos. Ahí está el punto, ¿no? Porque si no nos esforzamos podemos decir, bueno, a ver, tendré mucha fe, pero como dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Ahí está el punto. Podré tener mucha fe, pero si no tengo buenas obras y si no cumplo los mandamientos divinos, como pide Cristo en Juan 13, en ese caso no puedo ser salvo. Pues le voy a explicar, tomar mi postura en eso. Yo puedo decir, y lo digo con mucha humildad y respeto, no creyéndome nada. Quiero aclarar eso porque no quiero sonar como que me creo algo. Yo creo definitivamente que tengo seguridad de salvación y le voy a explicar por qué. Porque Él me cambió. Cuando tú naces de nuevo, Dios te cambia. Ahora yo no practico el pecado, no porque es algo que yo hice, es porque es algo que Él hizo. Me dio vida aún estando muerto en mis delitos y pecados. Por amor, por misericordia, por gracia he sido salvado, por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, es un don de Dios. Y esa seguridad yo la tengo porque ya yo no practico el pecado, no. Que me esfuerzo a vivir en santidad, sí. Que ahora soy parte de los santos, sí. No por algo que yo haya hecho, es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos, que nosotros ya sabemos que una vez en la cruz, para el pasado y para el presente, porque Él murió por Abraham, igual que murió por usted, que por mí. Y en ese momento recibió la ira de todo aquel que crea en Él, que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la gran diferencia que tenemos. Yo tengo seguridad ahora mismo de mi salvación porque Él me amó primero, me cambió, soy una nueva criatura y lo veo en mi vida, no por mis esfuerzos, no porque tengo que rezar ciertas veces o nada. Mira, te entiendo lo que me estás diciendo. Mira, te voy a poner un ejemplo, no hablando de ti y no te estoy comparando, no me tomes mal, ¿no? Maduro estaba seguro que no lo iban a capturar. Estaba totalmente seguro que no lo iban a capturar. Y lo capturaron lo mismo. Así que podrás estar seguro de que estás salvo, pero si tu iglesia es falsa y si la iglesia católica tiene razón, puede que, ojo, a mí me encantaría que después de esta vida, me encantaría que nos encontremos en el paraíso. Yo no te deseo otra cosa que la salvación. Pero puede que te despiertes y que Cristo diga, bueno, tienes que pasar 1000 años en el purgatorio, mi amigo, ¿no? Y yo te la pongo de esta manera. Si la Iglesia Católica tenía razón, no te va a ser tan fácil. Ese es el punto, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? A mí lo que me parece es, si el cristianismo es verdadero, la Iglesia Católica tiene razón. En todo caso, el cristianismo será falso. Obviamente yo no creo que el cristianismo es falso. Yo estoy convencido y doy mi sangre por Cristo si es necesario. Estoy convencido de que Cristo es el Salvador. Estoy convencido de que la Iglesia Católica es la verdadera.
estoy convencido de que sin Cristo no hay salvación, estoy convencido de todo eso, ¿no? Pero te lo digo hipotéticamente, no porque yo no esté convencido, sino te lo digo hipotéticamente. Si el cristianismo es verdadero, tiene que ser católico. Ahora, si el cristianismo no es católico romano con los 24 ritos, el cristianismo es falso. Entonces te anuncio desde ahora, el día de nuestra muerte, yo estoy seguro que el cristianismo es verdadero y que la Iglesia Católica es la verdadera, te vas a encontrar con una sorpresa y yo deseo que seas salvo y deseo que no pases por el purgatorio. Pero si pasas por el purgatorio, acuérdate de esta conversación. Es que lo que nos da garantía a ti y a mí es que Él en esa cruz pagó, que Él vivió la vida perfecta, que Él resucitó de los muertos, porque si no resucitó de los muertos, tú y yo tenemos que darle delete y se acabó esta conversación. Pero si sí, pero San Pablo dice, completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. No es que a la pasión de Cristo le falte algo, sino que me tengo que aplicar a mí mismo la pasión de Cristo. Y para eso significa, tengo que hacer penitencia por mis pecados. Por eso San Pablo decía, castigo mi cuerpo, no sea que yo que le prediqué a otros quede descalificado, ¿no? Y después los macabeos ofrecían sacrificios para expiación de los pecados de los muertos, para que les sea perdonado el pecado. Entonces, bueno, Wilfredo, tu interpretación de la Biblia la entiendo, me quedo con la interpretación de la Biblia de la iglesia que Cristo fundó. Pero ya me tengo que ir, lamentablemente. Mira, lo que te digo es, me pareces muy buena persona, ojalá no pases por el purgatorio, ojalá seas salvo, es lo que más le deseo. No le deseo ni siquiera a mi peor enemigo que se condene, ¿no? Deseo que todos se salven, aunque no todos se van a salvar, lamentablemente, porque, bueno, algunos van a rechazar a Cristo, bueno, como lo sabemos. Deseo que seas salvo. Ahora, te digo la verdad, te vas a despertar el día de mañana después de la muerte y te vas a enterar que Cristo fundó la Iglesia Católica, ¿no? A partir de ahí, que Dios te tenga misericordia, pero yo te deseo que te conviertas al catolicismo y que te unas a la verdadera Iglesia. Eso es lo que te deseo. Pero gracias por meterte a mi canal y eres bienvenido siempre. Gracias. Cuando quieras entrar acá y cuando quieras hablar conmigo, esta es tu casa y yo la verdad que aprecio tu educación. Eres una persona muy educada y eso es lo más importante, amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Amén, amén. No, y como usted dijo, yo entré a su canal porque, como le dije, para mí, la Biblia, ok, pues Romanos, Pedro, todos dicen lo mismo. El poder de Dios es el Evangelio y el Evangelio es creer en ese mensaje por fe. Y la fe es una certeza, es una seguridad. Y esa seguridad es la que yo le digo a usted, Tomás, que necesita. Cuando tú tengas esa seguridad, que no necesitas purgatorio, nada más necesitas a Cristo. Y cuando eso pase, tú no tienes que preocuparte de una de Juan, porque una de Juan dice quién es creyente y quién no. El que practica el pecado es del diablo. El que no lo practica ha nacido de nuevo. Una de Juan 5:4. ¿Quiénes son los que han vencido este mundo? Los que han nacido de nuevo por medio de la fe. Pues sí tenemos seguridad y yo lo motivo a que busques esa seguridad, que usted tenga seguridad que si hoy tú mueres, tú tengas seguridad que Cristo pagó por ti y eres salvo. Eso es lo más importante para mí, no debatir que si católica romana, que si bautista. Entiendo que tiene que haber un orden, estoy de acuerdo contigo, porque si no nos salimos por todos lados, pues estoy de acuerdo en eso contigo. Pero estoy de acuerdo que lo más importante para mí es que tú creíste, porque cuando crees de corazón, Dios te da certeza. El Padre te tiene que... Nadie puede venir al Hijo si no lo trae el Padre y le enseña. Eso significa que Él te hace creer en su Hijo, te da vida. Efesios 2:1, te dio vida mientras estabas muerto en delito y pecado. Sí, pero sabes, te entiendo todo eso. ¿Sabes qué? El tema está que los bautistas cortaron 1600 años de cristianismo. No les puedo creer. Le creo a la iglesia que Cristo fundó. Desde ese punto de vista le creo a la iglesia que Cristo fundó.
a la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Pero te agradezco mucho. Me tengo que ir ahora. Te pido que reces por mí. Mira, este martes me vuelvo a conectar, así que lo mismo me conecto todos los domingos y todos los martes. Cuando quieras entrar, aquí estaré, ¿no? Dios lo bendiga. Wilfredo, por usted y su familia. Muchas gracias, que Dios te bendiga y gracias por conectarte. Bueno, gente, interesante, muy, pero muy interesante. Así que gracias a Wilfredo por su participación. Sí, gente, muy buena persona, pero no, yo no puedo admitir que 1600 años de tradición hayan sido cortados como fueron cortados, ¿no? Y por otra parte, después de todo lo que hablamos, es claro que Cristo fundó la Iglesia Católica y no obedecerle a la Iglesia es no obedecerle a Cristo. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.